Muy buenas noches, amada iglesia. Pues estamos en un miércoles más, un miércoles muy especial porque estamos expectantes. El próximo domingo iniciamos nuestras reuniones presenciales y bueno, sí estamos contentos, estamos orando, estamos confiando que el Señor nos va a dar un buen tiempo. Y bueno, he estado pensando y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué hay en tu corazón para este domingo? Y el Señor ponía en mi corazón una iglesia unida, una iglesia unida. No vamos a estar separados, no vamos a estar divididos, solamente vamos a estar recibiendo la palabra del Señor de forma diferente, pero realmente estamos unidos en corazón. Y me da mucho gusto que podamos estar conectados esta noche. Este miércoles antes de ese día en que vamos a estar ya presenciales, y estoy contento porque si usted me está viendo, quiere decir que el Señor nos tiene con vida todavía. Además, también quiere decir que si usted sintonizó esa transmisión, es que tenemos una misma fe, una misma gracia, un mismo Dios, un mismo Señor, y eso nos hace un solo cuerpo en Cristo, una iglesia gloriosa. Y bueno, sean todos bienvenidos. ¿Qué le parece si tomamos un breve tiempo para orar, para ponernos delante de las manos del Señor y poder empezar nuestro estudio de la palabra de esta noche? Ahí como está, si gusta inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Padre Celestial, amado Dios, esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Padre Celestial, y nos ponemos delante de ti. Señor, úsame como un instrumento, Padre, pero que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, pueda caer en corazones, Señor, receptivos, en corazones que tu Espíritu Santo tenga dispuestos, listos para recibir tu palabra y ser transformados. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea aquí con nosotros, pero también sea en cada hogar y cada persona que nos está escuchando. Padre, que tú puedas hablar en su idioma, en nuestro idioma, y podamos aprender cómo vivir, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues el tema para el día de hoy es enséñame a vivir. ¿Cuántos han ido a alguna escuela, alguna universidad donde nos enseñan a vivir? ¿Verdad que no? De pronto nos enseñan a estudiar, nos enseñan alguna profesión, algún oficio, algo, pero es muy difícil que alguien nos enseñe a vivir. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba muy interesado en enseñar a Tito. En este caso vamos a empezar con la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito y vamos a continuar con este estudio que tenemos verso a verso. Ahora, la carta de Tito fue escrita antes que la carta de Timoteo. Y quizá usted me dice, pastora, pero ¿por qué está después? En nuestra Biblia primero está Timoteo y después está Tito, porque las cartas de Pablo están ordenadas por tamaño. No están ordenadas cronológicamente o en el tiempo en que éstas se escribieron. Entonces vamos a estar leyendo aquí en lo que escribió el apóstol Pablo a Tito, también un hijo en la fe de él, al que estaba instruyendo, pero recordemos que hoy por hoy es el Espíritu Santo instruyéndonos a nosotros de manera personal. Enséñame a vivir. ¿Cómo vivir la vida? Voy a leer el verso 1 del capítulo 1 y dice así: Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Verso 1 y tenemos un sinfín de cosas que aprender. El apóstol Pablo se empieza presentando, y fíjese cómo se presenta. Él dice: yo, Pablo, esclavo de Dios. Ahora, un esclavo era aquella persona que estaba al 100% al servicio de su amo. Pablo en otra ocasión dice que él era esclavo por amor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un esclavo cumplía el tiempo que tenía que estar sirviendo a su amo, el amo lo despedía y le decía: eres libre, puedes llevarte tus cosas, tu familia, ya no tienes que estarme obedeciendo. Y entonces ese esclavo decía: no,
permítame quedarme sirviéndole en su casa por amor. No me tiene que pagar, no me tiene que dar nada, déjeme hacerlo por amor, porque me he encariñado con usted, porque usted es el mejor amo que he tenido, permítame quedarme. Y el apóstol Pablo adopta este título. Ahora, él se sabía hijo de Dios. Él se sabía hijo de Dios, él sabía que él tenía una salvación por fe y por gracia, pero hijo de Dios era un título de alguna forma que Dios le daría. Pero ser esclavo de Dios, siervo de Dios, es un título que él le daría a Dios. No sé si me estoy explicando. Es algo que él ofrecía. Ser hijo es algo que Dios ofrece. Ser siervo del Señor, ser esclavo del Señor es algo que nosotros ofrecemos. Y esto era tan importante para el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesús, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el verso 3, permítame leer, cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, mire lo que dijo. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Verso 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y continúa, puso agua en el recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús sabía que él era hijo. Jesús sabía que él había venido del Padre y volvería al Padre. Jesús tenía esa autoridad. Y por tener esa autoridad, dice que entonces se ató la toalla y como siervo lavó los pies de sus discípulos. Quiero decir una primera cosa que debemos ser enseñados. Señor, enséñame a vivir con identidad. Mi amado, ser esclavo de Dios es un título de servicio con la autoridad o con el respaldo espiritual de ser un hijo. Nadie quiere ser esclavo si no es hijo, primero porque no serviría de nada. En la misma escritura dice, ¿qué estás haciendo aquí? No te conozco. Ah, Señor, pero yo era esclavo tuyo, porque en tu nombre eché fuera demonios en tu nombre. Sí, pero no tenías identidad de hijo. Lo primero que debemos hacer, Señor, enséñame a vivir con identidad de hijo, de amado, con esa autoridad. Entonces, mi traducción del saludo de Pablo es, sé quién soy. Soy un hijo de Dios por la fe, por gracia, por amor, por lo que Jesucristo hizo por mí. Por lo tanto, soy esclavo de Dios por lo que yo quiero hacer por Él. Porque yo tengo identidad, entonces es que yo puedo actuar. Pablo quiere vivir la vida en esta tierra, quiere ser enseñado y nos quiere enseñar a vivir, punto número 1, con identidad. Sabiendo que nadie puede ser esclavo de Dios si primero no se hace hijo de Dios. Nosotros no nos interesa que el mundo nos conozca, nos interesa que Dios nos conozca. Él conoce a los que le aman, dice la Escritura. Y después sigue diciendo que es esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Sabe, mi amado? Apóstol quiere decir enviado. Él estaba siendo enviado. Había una misión que él quería cumplir. Punto número 2. Señor, enséñame a vivir con propósito. Señor, me enseñas a vivir con identidad de hijo, ahora dame un propósito, dame un llamado, soy enviado para hacer algo. Mire, un doctor estudia una carrera, él está tomando su identidad de médico para después ser llamado a servir como médico. Un arquitecto estudia muchos años para tomar una identidad de arquitecto y después tener un llamado para construir casas o edificios. Nosotros primero tenemos que encontrar una identidad en el Señor para después encontrar el propósito de nuestro llamado. Y yo eso lo puedo ver aquí, dice Pablo, esclavo de Dios y apóstol enviado del Señor Jesucristo. Pablo nos dice a nosotros que tenemos una misión, que somos enviados. Fíjese, dice, por eso escribo esta carta. Por eso es necesario que estudiemos esta palabra. Fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido.
fui enviado, estoy capacitado y capacitando a otros. Hace unos días me decía mi hija cuando estaba estudiando esto, me dice, mamá, ¿de qué trata el tema? De pronto me pregunta y empecé a decirle y me dice, wow, parece que Pablo siempre estaba hablando de lo mismo. Le dije, creo que sí, Pablo está decidido a convencernos a través del precioso Espíritu Santo que nuestra vida tiene identidad y tiene propósito, que primero debemos ser hijos para después poder hacer. Pero yo no me canso todos los días de comer, de desayunar, de comer y de cenar. Por lo tanto, no nos cansemos de escudriñar la palabra del Señor, porque estamos llegando a la perfección que Cristo quiere darnos como sus hijos. Y seguimos estudiando la palabra. Dice, a los que ha elegido, vamos a llevar fe, vamos a enseñar fe a los que Él ha elegido. Nuestra salvación viene por lo que creemos, iglesia preciosa. ¿Qué creemos del Señor Jesucristo? ¿Qué creemos de Dios? ¿Qué creemos de su muerte? ¿Qué creemos de su vida en la tierra? ¿Qué creemos de su resurrección? ¿Qué significa para usted y para mí la vida del Señor Jesucristo? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Verdadera, viviente, que transforma? Así es, mi amado, la palabra es algo que nosotros debemos creer como viva y como eficaz. Mire, usted vivirá o morirá por lo que cree. Yo viviré o moriré por lo que creo. La salvación es por fe. La salvación es algo que yo debo creer. Soy elegida para vida. Dice la Escritura, Pablo predicó a todo el mundo. Esta carta está puesta en la Biblia para que cualquier persona que la lea pueda ser un elegido del Señor para vida, para tener salvación por gracia, por fe. Somos instruidos a través de la palabra, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros padres espirituales, cómo vivir la vida. Y es lo que Pablo estaba enseñando a Tito en esta ocasión. Ahora, Pablo dejó a Tito en una isla llamada Creta. Y mire, en ese lugar muy parecido, creo, a Poza Rica, ¿verdad? Los cretenses insistían en que si ya habían sido salvados por gracia, podían seguir viviendo su vida como ellos querían, si así lo deseaban. Y yo quiero decirle algo esta noche, amada iglesia. La gracia nos salva, pero también nos enseña a vivir una vida transformada. La gracia nos da vida y nos capacita para vivirla. La gracia nos da vida y nos transforma. Por lo tanto, Él nos enseña al Señor a vivir creyendo. Es necesario que vivamos creyendo. Es el punto 3. Señor, enséñame a vivir creyendo en tus promesas, creyendo en tu palabra, creyendo en lo que tú has dicho, creyendo que hay una salvación hermosa. Pero 4, enséñame a vivir en esa gracia. Que no podamos nosotros desperdiciar y decir, Señor, como es algo gratuito, vivo como yo quiero. No, mi amado, nosotros debemos ser enseñados por el Espíritu Santo a vivir dentro de la gracia de Dios, a valorar el hermoso regalo de salvación, a crecer y cada día ser mejores, ser excelentes en lo que hacemos, más excelentes en el amor, excelentes en el perdón, excelentes en el hablar de Cristo, excelentes en muchas áreas de la vida. Ahora, quiero leer el verso 2. Dice el verso 2, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Esta es una verdad. La salvación, mi amado, no es cuestión de suerte. La salvación es una cuestión de gracia, de amor, de propósitos eternos del Señor. Es una promesa de Dios, no es una promesa humana. Es un ofrecimiento de vida. Mi amado hermano, la salvación, esta verdad es un ofrecimiento de vida. Diga conmigo, el Señor me ofrece vida y me ofrece vida eterna. Pablo nos dice con claridad y con su vida misma que salvación, que ser un hijo de Dios no es una vida libre de pruebas. Ok, yo ya soy hijo de Dios, tengo identidad, tengo propósito, entonces todo, se acabaron los problemas, es una vida color de rosa, es miel sobre hojuelas, decía una persona que yo quería mucho. No, mi amado, Pablo no nos enseñó eso. El 5º punto, Señor, enséñame a vivir en medio de la prueba.
Enséñame a vivir como hijo, con propósito, creyendo, con fe en la gracia, pero enséñame a vivir en medio de la prueba. Ahora que eres cristiano, todo mundo te quiere, a todo mundo le caes bien. No es verdad, no es cierto. Nuestra vida no se trata de cuántos éxitos o cuántos fracasos o cuántas cosas buenas o cuántas cosas malas. Nuestra vida se trata de tener eternidad. Pablo no experimentó una vida color de rosa. Pablo tuvo problemas. Pablo tuvo enfermedades. A Pablo lo odiaron, lo agredieron, lo encarcelaron, le dijeron muchas cosas terribles. Él mismo escribió, pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Él mismo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él mismo escribió, bástate mi gracia. El Señor me contestó cada vez que le pedí algo, bástate mi gracia. Mi amado, hay personas que de pronto me dicen, pastora, ahora que soy cristiana, me va peor. Ahora que conozco al Señor, me va peor. Y yo digo, wow. Y yo quisiera preguntarles, ¿en dónde te va peor? ¿Con quién te va peor? ¿Qué es lo que te ofrecieron como cristianismo? La vida que el Señor nos ofrece es una vida eterna que viene después de esta vida temporal, pasajera. Dice René, me gusta lo que dice, no se enamore del hotel, no es suyo. Es un hotel en el que estamos viviendo. Enamórese de su casa espiritual, de su casa eterna. Enamórese del lugar, de la presencia del Señor, porque allí vamos a estar una eternidad. Sexto punto, Señor, enséñame a vivir en lo eterno. No pongamos la mirada en esta vida y en lo que sucede. Cristo ofrece algo mucho más grande y maravilloso, más grande que toda aflicción o alegría, éxito o fracaso. Lo que Él nos ofrece es vida eterna. Ahora, hace unos días, efectivamente, una mujer preciosa me dijo, pastora, creo que me va peor ahora que soy cristiana. Entonces yo me puse a pensar en esa frase. Y dije, Señor, ¿por qué la gente puede creer que le va peor? Y yo llegaba a conclusiones en mi tiempo de oración. Y estoy segura que a lo mejor el Espíritu Santo se sentó al lado de mí, me habló con el brazo y me dijo, yo soy el motivo por el que te va peor cuando recibes a Cristo. Y entonces empecé a entender y dije, tiene razón. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando la presencia del Espíritu Santo no estaba en nosotros, hacíamos las cosas que nos venían en gana y no había alguien para redarguirnos y para enseñarnos y para instruirnos en justicia. Cuando dijimos sí, recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, el Espíritu Santo vino y entró y hizo de nuestra vida su habitación, su hogar. Él está allí, aquí adentro. Usted háblele, Espíritu Santo, estás allí, va a decir Él, aquí estoy. ¿Cómo nos damos cuenta? Ahora quiero pelear con mi esposo. Tú eres esto y esto y esto y el otro, y bueno, termino de pelear, me siento y entonces el Espíritu Santo empieza. ¿Qué hiciste? Tú eres una hija de Dios. Tú fuiste comprada por sangre. Te han enseñado a vivir como hija. Tienes identidad, tienes un llamado, tienes un propósito. Eres la pastora, eres líder, eres mamá, eres director de un grupo de vida. No sé, has vivido creyendo y yo estoy aquí para decirte que lo que acabas de hacer con tu esposo no está bien, no es correcto. Y entonces el Espíritu Santo me lleva a contristarme y me lleva, ay caray, sí es cierto, ¿qué fue lo que le dije? Ahora hay que pedir perdón, ahora hay que solucionar, ahora hay que resarcir, ahora tengo que ser todavía mejor de lo que era antes. Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Claro, ¿a quién le gusta eso? Yo no podría levantar la mano, ay, no, a mí me encanta equivocarme y que el Espíritu Santo me regañe, me redarguya, me instruya. No es cierto, dice la misma Escritura, a ninguno la disciplina le es grata, a nadie, pero su final trae un fruto de paciencia extraordinario. Señor, enséñame a vivir en lo eterno, que no ponga yo mis ojos aquí
Él me ofrece vida eterna, no librarme de todas absolutamente las dificultades. De muchas me va a librar y de otras me va a permitir pasar por ellas, pero nunca me va a soltar de su mano. Son cosas diferentes. El hecho de que yo pase por la prueba no quiere decir que Él me soltó. No, Él me sigue sosteniendo, pero me sigue sosteniendo para pasar por esa prueba. El Señor ofrece vida eterna, salvación, paz, gozo, consuelo, fe, fortaleza, perdón, gracia, eternidad de su presencia. Yo le pregunto, ¿a dónde compra usted eso? ¿A dónde podemos comprar eso aquí en la tierra? No, mi amado, eso es de la eternidad. Eso lo podemos tener porque la presencia misma de Dios a través de su Espíritu Santo está con nosotros. No pongamos la mirada, digámosle, oye, hoy tienes más problemas que antes. Sí, mi corazón, pero hoy voy de la mano del vencedor, de la mano del que todo lo puede. ¿Qué me importa a mí si tengo que pasar esta tribulación, esta enfermedad? Antes no tenía Cristo. Hoy Él me tiene a mí. Antes no tenía identidad de hijo. Hoy me ha enseñado a vivir como hijo. Me ha dado propósito, me ha dado gracia, me ha dado fe, me ha dado eternidad. Me sostiene en medio de la prueba. El Señor me ha enseñado a vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios. ¿A dónde se compra todo esto, mi amado? Fue comprado en la cruz del Calvario. Ahí fue comprada mi paz, ahí fue comprada mi salvación, ahí fue comprada la gracia, el perdón de todos mis pecados. ¿Cómo puedo obtenerla? Es gratuita. Es gratuita, no tengo que hacer nada, nada. Y más adelante vamos a ver que Pablo le dice a Tito eso. No hay que pagar, esto es gracia, pero debemos aprender a vivir en la gracia. ¿Cómo vivir la vida en el amor de Dios? Último punto. Quiero leer el verso 3. Y ahora, dice Pablo a Tito, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Punto 7. Enséñame a vivir compartiendo vida. Enséñame a vivir. Es el momento preciso, dice Pablo. Debemos compartir con otros que hay vida en Jesús, con todos. Porque le vuelvo a repetir, yo no sé si el que está al lado de mí o enfrente va a ser una persona que el Señor eligió para salvación. Por lo tanto, yo debo hablarla. Es una hermosa tarea, es 100% verdadera porque no estamos ofreciendo promesas nuestras, estamos ofreciendo promesas de Dios. ¿A qué se refiere? El momento apropiado llegó, dice Pablo. ¿Qué es momento apropiado de Dios? Son tiempos perfectos. Son tiempos preparados por Él. De pronto hay gente que dice, no, a mí, yo entré solita, a mí nadie me invitó. Hoy me levanté y pensé, voy a ver la transmisión del camino. Déjame decirte, no, hoy te levantaste y el Espíritu Santo dijo, hoy es el día oportuno para tu salvación. Así suceden las cosas no suceden en este mundo a voluntad nuestra, las cosas suceden en este mundo a voluntad de Dios. Momentos perfectos son momentos que sucederán cuando Él en su perfecta soberanía disponga. ¿Y cómo yo sé cuál es el momento perfecto para mi esposo? Me voy a esperar 3 años, todavía no es el momento perfecto. No, mi amado, como yo no sé cuál es el momento perfecto, puede ser el siguiente segundo, puede ser el siguiente minuto, puede ser la siguiente hora. Y como yo no lo sé, voy a estar siempre preparada. Voy a estar siempre orando por ellos. Voy a estar siempre siendo ejemplo de perdón, de amor. Voy a estar siempre siendo una carta abierta, un libro abierto de que en Jesucristo hay salvación, para que cuando haya el momento oportuno de mi vecino, yo esté preparada para ser el heraldo que dice la Escritura en Pablo que yo necesito ser. Tenemos que estar preparados porque se nos ha confiado una tarea hermosa. Verso 4. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Termino con este verso. Solamente en el saludo aprendimos 7 formas que como el Señor nos enseña a vivir. Una hermosa tarea para su hijo espiritual, con quien comparte su fe. Déjeme decirle, esta tarea no es para todo mundo. Incluso esta tarea de predicar la palabra ni siquiera es para los ángeles. Esta tarea es un privilegio del Señor
para usted y para mí. Los que tenemos identidad, los que tenemos propósito, los que vivimos creyendo, los que vivimos en gracia, los que vivimos en medio de la prueba, los que vivimos esperando lo eterno y compartiendo vida a otros. No es tarea de cualquier persona, es la tarea de los hijos de Dios, imperfectos como usted y como yo, pero enseñables porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y termina su saludo con una bendición. Una bendición nos capacita para toda buena obra. Nunca pierda la oportunidad de bendecir a alguien. Que el Señor te bendiga con salud, que el Señor te bendiga con sabiduría, que el Señor te bendiga. Anoche estaban los muchachos tratando de ver cómo es que van a sacar el programa al aire el domingo. Era muy tarde ya, en la madrugada, y les decía, el Señor les bendiga con la habilidad y con la sabiduría y con la inteligencia. A mí no me costó nada escribir eso, pero yo sé que cuando yo lo escribo y yo lo creo, entonces el Señor va a cumplir esa bendición. Pablo aquí se tomó el tiempo de decirle que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Que te den salvación, que Dios el Padre, que Cristo Jesús, yo pondría, y que la compañía del Espíritu Santo sean con cada uno en la iglesia El Camino. Nos llenen de gracia, de vida, de regalos, de dones, de perdón, de salvación. ¿Sabe qué encuentra usted en la gracia? Diga conmigo, todo. Todo. Cuando decimos que el Señor te bendiga con gracia, le estamos diciendo, el Señor te bendiga con todo lo que tú necesitas para esta vida y te dé paz. Que el Señor te dé confianza, tranquilidad, seguridad en medio de la prueba, ánimo y esperanza. Mi amado, permítame terminar orando por usted, orando por mí. Que el Señor nos haya enseñado a través de su Espíritu Santo y de estos 4 versos que apenas es el saludo del apóstol Pablo, pero habla inspirado por el Espíritu Santo de tal manera que podemos aprender muchas cosas. Y yo encontré 7 formas en que el Señor nos enseña. Padre, muchas gracias por el poder de tu palabra. Señor, enséñanos a vivir en esta vida. Enséñanos a vivir en medio de la prueba, Señor. Enséñanos a vivir mirando lo eterno. Enséñanos a vivir en tu gracia, Señor, sin menospreciar, Padre, que ha sido un regalo. Ha sido algo por lo que no pagamos, pero eso no significa, Señor, que podemos menospreciarla. Padre, enséñanos a vivir con identidad, para que entonces podamos vivir, Señor, sirviendo a las personas y poder transformar, Señor, a la gente que tenemos cerca, de tal manera que el mundo sea transformado. Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, sea quien nos instruya y que nosotros podamos ser tan enseñables, Señor, que podamos ser diferentes. Mañana soy diferente que hoy y al otro día seré diferente, Señor. Padre, que tu presencia nos acompañe, vaya con nosotros, que seamos llenos de tu gracia y de tu paz en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermosa iglesia, gracias por su atención y yo sé que fuimos enseñados por el Señor para vivir esta hermosa vida. Que el Señor le bendiga.